Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Damos gracias a Dios porque nos concede vivir en este tiempo tan importante en la profecía y está usando de manera especial a el pastor José David, quien está de cumpleaños, y damos gracias al Señor por un año más de vida. Dios nos llamó a predicar el Evangelio a través de los medios de comunicación. Hemos estado predicando durante 31 años en la radio, día con día, el Evangelio del Reino de Dios. Todo lo que va de este siglo XXI, estamos en la televisión, llegando a sus hogares, y entramos también al Internet. Así que somos una familia sacerdotal y fuimos llamados para hacer lo que hoy estamos haciendo en el Reino de Dios. Y damos gracias al Señor por cada año que nos concede de vida, cada año de bendición. Por eso, José David, que el Señor te siga bendiciendo abundantemente en los dones que Él ha repartido sobre ti para poder también ser usado en estos tiempos en la revelación de la profecía. Felicidades. Sí, muchas gracias. Bueno, es el día de mañana, pero muchas gracias por las felicitaciones. Espero en Dios que todos sigamos adelante, a pesar de que todo se ha incrementado, de que el tiempo también ya va como agua, pero hay que mantenerse firmes en Dios, en su palabra, y es lo que nos va a sacar adelante. Sí, damos gracias al Señor por vivir en un tiempo conforme a la profecía del regreso del Señor, así que cada día nos acercamos más a la venida del Señor. Y todos los que ya somos creyentes, somos agradecidos a Dios por los tiempos que nos está tocando vivir, los mejores tiempos para la Iglesia de Jesucristo. Y precisamente hoy hablaremos de la importancia de la predicación del Evangelio en ciudades y naciones. Villahermosa es una ciudad, México es una nación. Dios es Dios de las ciudades y naciones, y desde el principio Dios estableció cada ciudad y cada nación para que se predicase el Evangelio de Jesucristo. Para que las naciones entren a la salvación, tiene que haber primero arrepentimiento. Y este es el mensaje del profeta de Dios. Dios envía profetas a ciudades y a naciones para predicar arrepentimiento. Esto quiere decir que cambien su forma de pensar los habitantes de una ciudad, de una nación. Cambien su estilo de vida, porque hay un enemigo de las naciones y de las ciudades. Es la serpiente antigua que engañó a Eva. La Biblia dice en 2 de Corintios 11:3 que cuando Satanás, como la serpiente, le habló a Eva, los sentidos de Eva fueron perturbados. El diablo perturba con la palabra que él habla. Es una palabra que viene del poder de las tinieblas. Es un poder que trae perturbación al alma de la persona, y así fue como cayó Eva, perturbada, y en el pensamiento de Eva se van estableciendo ideas, se van estableciendo formas de vivir. Es lo que hoy conocemos como ideologías, que establecen culturas, tradiciones, costumbres. Todo ello Dios lo revela a través de las enseñanzas de la Biblia, y por eso debemos saber lo que es verdad de lo que es mentira. Desde que Satanás engañó a Eva, la mentira llegó al mundo y por lo tanto se extendió la mentira del enemigo. Ya el matrimonio de Adán y Eva estaban contaminados y se cobró con el primer hijo de Adán y Eva, Caín. Ya Caín le pertenecía al diablo, dice la Escritura, y mató a su propio hermano. La maldad había llegado. Por eso hoy estamos en el siglo XXI, y cuando vemos tantas maldades en ciudades y naciones, quiere decir que lo que sucedió en el huerto del Edén,
lo que sucedió cuando Caín mató a su hermano Abel queda como algo insignificante a lo que hoy estamos viendo en nuestros tiempos. Por eso tenemos que predicar un cambio de pensamiento, que la gente cambie su forma de pensar, porque el mundo está contaminado con un pensamiento que no es el de Dios. Dios envía a sus profetas para que las personas se arrepientan de sus pecados, se arrepientan de estar viviendo en sus propios pensamientos, en sus propios estilos de vida y entren al modelo de Dios. Dios tiene su familia, Dios tiene sus bendiciones. La primera bendición que Dios establece para el hombre es la comida, el alimento. El cuerpo necesita comida. Y sabemos que para que haya comida debe haber trabajo. Por eso la Biblia dice en el Nuevo Testamento que para comer hay que trabajar. El que trabaja tendrá para comer. El trabajo nos lleva al salario. Del salario tenemos el recurso económico para comprar la comida y a través de la comida hay salud al cuerpo. A través de la comida hay bienestar, fuerzas para caminar en la tierra. Así que todo esto está establecido en las enseñanzas de la Biblia. Dios es Dios de la economía tiene que ver con el trabajo, el salario, la comida. Tiene que ver con los cielos abiertos, tiene que ver con el bienestar de Dios. Por eso, las personas que no están en Dios andan en situaciones lamentables con respecto a la economía. Y estamos en tiempos donde la economía está siendo sacudida porque los hombres en la tierra se han llenado de maldad. En su maldad hay mucha injusticia. Y por lo tanto están haciendo mucha injusticia al prójimo. Y de esto se trata lo que es la predicación del Evangelio. Jesucristo dio nacimiento a la iglesia y la repartió en el mundo entero, en ciudades y naciones, para que la bendición de Dios, la bendición del cielo, estuviera en cada ciudad y en cada nación. Es el trabajo de la iglesia cristiana estar bendiciendo a las ciudades y a las naciones. Por eso el tema de hoy tiene que ver con el arrepentimiento, es el punto de partida, es la puerta de entrada a las bendiciones del cielo, para que los cielos se abran. A través del arrepentimiento de las personas, de las familias, ciudades y naciones, los cielos se abrirán y las bendiciones vendrán del cielo a la tierra durante un año. Los ciclos de Dios son anuales y por eso tenemos que caminar año con año en las bendiciones de Dios. Así que bienvenidos a este programa de enseñanza. Hablaremos de Jesucristo, hablaremos de la iglesia, hablaremos del mensaje que la iglesia está predicando desde hace 21 siglos y desde antes ya Dios había determinado que para entrar a las bendiciones del cielo había que arrepentirse. Así que el arrepentimiento tiene que ver con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, arrepentimiento, por ejemplo, en hebreo es la palabra shub, que shub es volver a Dios, dar una vuelta en U, un retorno a Dios, es lo que significa en sí esa palabra en hebreo. Y la otra palabra que tiene que ver con arrepentimiento es nahá en hebreo, que se refiere a Dios. Ahora, Dios no se arrepiente, porque Él no es hombre, es lo que dice la palabra, pero también encontramos en la Biblia, por ejemplo, en el diluvio de Noé, dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. En otras palabras, ahí es donde entra esta palabra nahá en hebreo, que prácticamente lo que significa es el arrepentimiento de Dios, es en cuanto a un pesar de Dios, un cambio de decisiones. Y por eso tiene que ver más con algo administrativo.
En cambio, para el hombre es la palabra shub, que es volverse a Dios. Si nos hemos apartado de Dios, es volver a su palabra, a su camino. Y en griego, que ya lo vemos en el Nuevo Testamento, es metanoia, donde meta es cambio y noia tiene que ver con la mente. Así que en griego es un cambio de mentalidad, y es en el Nuevo Testamento donde encontramos, por ejemplo, tengamos la mente de Jesucristo, sigamos a Jesucristo. Por eso hay que tener una metanoia, un cambio de mentalidad para que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra, y podamos seguir adelante obedeciendo a Dios, obedeciendo su palabra, y nos irá bien entonces. Sí, hace un momento hablabas de cómo Dios cambió de parecer cuando había creado al hombre en la tierra y se empezaron a multiplicar después de Adán y Eva, hasta que llegó el tiempo de Noé. Pero dice la Biblia que en los tiempos de Noé la maldad era mucha en la tierra. Así es. Y quiero leer esta palabra porque dice aquí que le dolió en el corazón a Dios ver tanta maldad en su propia creación. La creación máxima de Dios es el ser humano, el varón y la mujer. Y cuando el varón y la mujer se corrompen y se pervierten y están actuando en maldad, el corazón de Dios se duele. Por eso Dios no destruye de manera inmediata al ser humano, sino que envía a un profeta para que el profeta predique arrepentimiento, o sea, cambien su estilo de vida, vuélvanse a Dios, que es lo que acabas de decir, la palabra arrepentimiento, shub. Volver a Dios. Sí, shub en hebreo. Sí. Quiero leer ese pasaje porque es importante, está en el capítulo 6 de Génesis, en los tiempos de Noé antes del diluvio. Dice la palabra en el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El hombre vivía para la maldad, pensaba y ejecutaba sus pensamientos de maldad. Versículo 6 dice la Escritura, y se arrepintió Jehová. Es la palabra que acabas de decir. Sí, esta es la otra, es Naham. Naham. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios se duele de la maldad del ser humano en el planeta Tierra, tal como se dolió antes del diluvio, después del diluvio, se sigue doliendo al tiempo de hoy, en el tiempo que vivimos de este siglo XXI, al estar viendo Dios tantas maldades en ciudades y naciones. Por eso se tiene que predicar hoy más que nunca arrepentimiento. La Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad del hombre se incrementaría. Si la maldad en los tiempos de Noé fue grande, no se compara a la maldad de los tiempos de este siglo XXI. Por eso es mucha la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos de estar hablando de Jesucristo, porque el único que puede cambiar la mente de una persona, la forma de vivir de una persona, de una familia, es Jesucristo. Y por eso predicamos a Jesucristo. Así que es necesario conocer lo que está escrito. Dios es bueno con el hombre, Dios ama al hombre, pero el hombre apartado de Dios cada día se hace más malo. Es la corrupción. Corrupción es estar apartados de Dios. No hay bendición de Dios, sino hay maldiciones debido al pecado. Así es, por eso está Jesucristo, por eso vino, no solamente para morir por nosotros y darnos buena vida, pero
nueva vida, pero ese es el fundamento también del Evangelio, ¿no? La salvación. Que Evangelio, por ejemplo, en griego Evangelion nos habla de buenas nuevas o buenas noticias, y de allí se deriva, por ejemplo, la palabra ángel también en griego, porque los ángeles son los que dan el mensaje o la palabra de Dios. Así que el mensaje de hoy es que Jesucristo vino a la tierra a morir por nosotros, cargó el pecado de todos nosotros, como dice Isaías 53, y padeció, murió por todos nosotros, y luego resucitó entre los muertos y ascendió al cielo. Y Él vino como un milagro aquí en la tierra porque fue concebido por el Espíritu Santo en una virgen, en una doncella. Así que hablar de Jesucristo es hablar de milagros, es hablar de restauración, de sanidad. Todo lo que necesitamos está en Jesucristo hoy en día. Por eso tenemos que estar siempre hablando de las virtudes del Señor Jesucristo. Debemos hablar de Cristo en la familia, en los centros de trabajo, en la calle, donde quiera que estemos. Toda persona en la tierra necesita oír de Jesucristo. Es el único que puede ayudar a cualquier persona, hombre o mujer, en sus problemas de esta tierra. Por eso hablamos de Jesucristo. Vamos a ir a una enseñanza de cómo entró todo en esta tierra en cuanto a las maldades del hombre en la tierra. Dice la Escritura en Romanos capítulo 5, versículo 12, que debido al pecado de Adán entró la muerte. La muerte es el poder que tiene el diablo para mantener en esclavitud al ser humano por el miedo. El hombre en su naturaleza de carne, su naturaleza caída desde Adán y Eva, camina con miedo a la muerte. Y el que está gobernando, estableciendo todo un régimen de gobierno en la muerte, es Satanás, el diablo. Por eso la muerte se enseñoreó de toda la humanidad desde que Adán y Eva pecaron. Aquí dice que la muerte entró por un hombre llamado Adán, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. De otra manera, todo ser humano, desde que nace en la tierra, ya nace como pecador. Así que ninguna institución creada por el hombre, ninguna denominación religiosa puede solucionar el problema del pecado y la muerte. Solamente el autor de la vida, que es Cristo. Y Cristo vino al planeta Tierra hace 21 siglos atrás para resolver el problema del hombre. El hombre estaba cautivo por el pecado y la muerte. Así que a esto vino Jesucristo. Dice la Biblia que estaba profetizado como Dios traería la destrucción sobre las ciudades y naciones, porque cada ciudad y cada nación está bajo un manto de muerte. Hay un velo de muerte sobre cada ciudad y sobre cada nación. Este manto o velo de muerte se fortalece por los pecados de los moradores de cada ciudad y de cada nación. Donde hay pecado, habrá entonces una fortaleza en los aires, en el segundo cielo, que estarán dominando sobre la ciudad, sobre las naciones. Isaías, vamos a leer Isaías capítulo 25, versículos del 7 al 9. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares, suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho.
y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, en quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. La Biblia nos enseña de dos venidas de Jesucristo al planeta Tierra. Desde la primera venida comienza todo un proceso de salvación, concluirá en la segunda venida cuando la muerte sea destruida. Así que hay profecía que están hablando de las bendiciones en Cristo Jesús, su primera venida, su segunda venida. Y siempre el enemigo a confrontar se llama la muerte, porque Dios es Dios de vida. El hombre fue creado para caminar en la vida eterna de Dios. Dios creó al ser humano, al hombre en la tierra, varón y mujer, a la imagen y semejanza de Dios. Dios es espíritu, un espíritu no muere. Así que Dios creó al hombre para la eternidad, pero debido al pecado que cometieron Adán y Eva, entró la muerte. Vino la muerte eterna, que es la separación de Dios. Así que Jesucristo, la vida eterna, vino hace 21 siglos en su primera venida y dejó la iglesia para predicar que ya la solución está dada. Hay que hablar de la obra de Cristo en la cruz, su padecimiento, muerte, resurrección. La obra de Cristo termina en la resurrección. Predicamos la vida resucitada de Cristo. La iglesia nace en el poder de la vida resucitada de Cristo. Así que estamos en el tiempo de la iglesia, siglo XXI, y pronto Jesucristo regresa. Arrebatará su iglesia que ha trabajado en la tierra y después vendrá un tiempo de gran tribulación. La última oportunidad de salvación a las ciudades y naciones del planeta Tierra, y Jesucristo vendrá por segunda vez a establecer su reino físico en el planeta Tierra, reinando desde la ciudad de Jerusalén con la iglesia. La iglesia estará allí de otra manera, con cuerpos espirituales, cuerpos como los del Señor Jesucristo, y entonces será un reino de justicia, paz y gozo. No habrá pecado, porque el diablo, el que ocasiona los problemas en la tierra, estará atado 1000 años en esta tierra en el gobierno de Cristo Jesús. Y después, dice la Biblia, Satanás será desatado un tiempo para probar a las generaciones que vivan en el milenio, porque Dios es Dios de pruebas y nos prueba la fidelidad. Y después el diablo será lanzado al lago de fuego por toda la eternidad. Debemos conocer lo que está escrito en la profecía. Sí, aquí lo que dice el profeta Isaías es que va a haber un banquete donde va a haber fiesta y además nos habla del reino de Jesucristo, el reino milenial. Por eso dice, en aquel día, dice, voy a destruir la muerte para siempre y vamos a celebrarlo en fiesta porque Jesucristo será el rey desde Jerusalén. Y también allí habla de la guerra espiritual que libramos en las regiones celestes. Este es el trabajo de la iglesia. En el tiempo presente. En el tiempo presente. Isaías, aquí en el capítulo 24, versículo 21, está hablando que Dios destruirá el ejército que está en los altos cielos. Los altos de cada ciudad, de cada nación. Sobre una ciudad hay fortalezas espirituales que se establecen para dominar sobre la ciudad, sobre la tierra. Y por eso la oración es hacer guerra contra esas fortalezas. La oración destruye esas fortalezas en el nombre de Jesús. Solamente en el nombre de Jesús podemos destruir esas fortalezas. Dice, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Así que llegará el día en que Dios va a castigar tanto a los que están arriba. El diablo estableció su reino arriba, en el 2.º cielo. Vamos a leer Efesios capítulo 6,
versículos del 10 al 12, porque habla de una armadura que Dios nos ha dado. Esta armadura es Cristo Jesús. Nadie puede darnos una defensa contra el diablo, solamente Cristo, y Cristo es el único que ha vencido a Satanás. Por eso en el nombre de Jesucristo estamos haciendo guerra. Y aquí en Efesios, Nuevo Testamento, capítulo 6, versículo del 10 al 12, dice que debemos allí fortalecernos en el Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso Jesucristo envió al Espíritu Santo, o nos bautiza con el Espíritu Santo como cristianos, para confrontar esos poderes de las tinieblas. No podemos hacer guerra espiritual sin la ayuda del Espíritu Santo. Así que Jesucristo dio la gran comisión a la iglesia hace 21 siglos para predicar de Jesucristo, pero había que recibir el poder del Espíritu Santo de Dios. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesucristo está dando la gran comisión a la iglesia que comenzaba a predicar en el siglo I desde Jerusalén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra es la comisión dada por Jesucristo. La iglesia es el poder de lo alto. Somos embajadores del cielo, embajadores de Cristo, y estamos temporalmente trabajando para Cristo en la tierra. Podemos ir de ciudad en ciudad, de nación en nación, bajo el poder del Espíritu Santo, para enfrentarnos a los espíritus territoriales que están dominando ciudades y naciones. Por eso primero hay que orar en guerra espiritual para destruir fortalezas que dominan ciudades y naciones, y después salir a predicar el Evangelio de Jesucristo a las personas, para que las personas se arrepientan de sus pecados. Hay que arrepentirse de estar caminando en sentido contrario a Dios, estar caminando en maldiciones y no en bendiciones. Dios ama cada ciudad, las ciudades fueron establecidas por Dios, las naciones también. Dios es Dios de ciudades y naciones. Hablar de ciudades y naciones es hablar de gente, es hablar de personas, porque si no hay personas en un territorio, pues no hay ciudad, no hay nación. Así que por eso la iglesia fue enviada a predicarle a las personas de un territorio que conocemos como ciudad o nación. La iglesia fue repartida en el mundo entero. Marcos capítulo 16, podemos leer también otro pasaje. Sí, aquí quiero nada más explayar un poquito Hechos 1:8. Por ejemplo, allí dice, ¿no?, que cuando venga el Espíritu Santo, entonces van a tener poder para ser testigos del Señor Jesucristo. Y la palabra testigo en griego es mártir. Así que, es decir, tener el nombre de Jesucristo, aunque eso te lleve a una consecuencia peor como la muerte, ¿no?, en este caso. Pero uno tiene la convicción de Jesucristo, y eso es lo que la iglesia primitiva hizo, ¿no? Por eso predicaban con convicción, creyendo en Jesucristo, y entonces el Espíritu Santo les daba el poder para sanar enfermos, echar fuera demonios, para establecer el reino de Jesucristo en donde quiera que estén. Y aquí nos menciona, son prácticamente 4 lugares que dice, ¿no? Dice en
primero dice en Jerusalén y en toda Judea. Allí nace la iglesia cristiana. Sí, que realmente es la misma, ¿no? Jerusalén, Judea. Antes, lo que es hoy en día Israel, se le conocía como la provincia de Judea y la capital era Jerusalén. Sí. Así que eso es lo que se cumple en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió en el aposento alto en Pentecostés y 120 personas fueron llenas del Espíritu Santo. 120 y después judíos sí, nacen en un nuevo nacimiento en Jerusalén. sí, Es el nacimiento de la iglesia. Así la es. iglesia nace con 120 judíos y después viene la salvación a la casa de Cornelio, gentiles, Sí. y entra entonces la salvación a los gentiles. Y Y sí, la iglesia y- está formada de judíos y gentiles. Y antes de Cornelio estaba lo de, bueno, aquí dice Samaria, eso fue lo que cumplió Felipe en Hechos capítulo 8, cuando lleva el Evangelio a Samaria, que Samaria era prácticamente, era una raza 50 y 50, ¿no? Entre judío y gentil. mezcla. Una mezcla. Y entonces ellos también entraron en el Evangelio. Y por último, como bien dijiste, es la casa Había de muchos Cornelio. paganos allá en Samaria, Es correcto, ¿sí? muchos que practicaban la idolatría, muchos Sí, gentiles. así es, sí, era más gentil Entonces que judío. podríamos decir que fue Felipe el que lleva el evangelio a Samaria, donde habían muchos gentiles, Pero y los faltaba- gentiles también se convirtieron allí. Pero faltaba la última parte, y la última parte es y hasta lo último de la tierra, y eso empezó ciertamente en la casa de Cornelio, allá en Cesarea Marítima, donde el apóstol Pedro fue a llevar el Evangelio y no pudo terminar de predicar porque todos fueron llenos del Espíritu Santo y allí mismo fueron bautizados en agua. Y ese es el empiezo de la predicación del Evangelio, que no solamente era para el pueblo judío, y el poder también del Espíritu Santo no solamente era para ellos, pero también para los gentiles. Pero los judíos que se arrepintieran de sus pecados y se convirtieran a Cristo. Así es. Porque no es ser judío por judío. Exacto. Era el judío que se arrepentía de sus pecados y se convertía a Cristo. Es como el gentil, nosotros somos gentiles, pero para entrar a la bendición de la iglesia del cielo tenemos que arrepentirnos y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Es correcto. O sea que esta es la iglesia empieza con el arrepentimiento de hombres y mujeres para cambiar nuestra forma de vivir. Por eso los judíos que comenzaron tuvieron que dejar su religión judía. El apóstol Pablo, que era un judío, él fue uno de los celosos del Evangelio de Jesucristo y muchos judíos querían que Pablo regresara a las costumbres judías. Entonces Pablo tuvo como lucha los judíos que querían que regresaran a lo que era la circuncisión, a lo que era todos los rituales que habían en las leyes judías. Pero Pablo hablaba que ahora hay una libertad que nos da Jesucristo y el Espíritu Santo. Por eso en Jesucristo caminamos en una libertad que no podemos tener en ninguna religión, solamente en Cristo Jesús. Así que hoy podemos nosotros caminar con el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo que nos va guiando a través de las enseñanzas de las Escrituras. Podemos entender muy claramente lo que es el Nuevo Testamento y comprender los fundamentos del Antiguo Testamento. Así que la iglesia nace en Jerusalén y se extendió de Asia, Jerusalén está en Asia, a África, a Europa, y de Europa pasó el Evangelio a América. Nosotros somos americanos y un día llegó el Evangelio de Jesucristo. Ahora el Evangelio cubre los 5 continentes, el Evangelio está en cada ciudad y en cada nación de toda la tierra. Ahora estamos esperando el regreso de Jesucristo y necesitamos por eso intensificar la predicación del Evangelio
porque hay muchos en ciudades y naciones que todavía están apartados de Dios y por lo tanto la maldad está afectando sus vidas, sus familias. Así que necesitamos predicarle a Jesucristo para que las personas malas se conviertan en buenas en Cristo Jesús. Es el poder de transformación del Evangelio. Así que tenemos que intensificar el Evangelio en estos tiempos que estamos viviendo, porque hay mucha maldad. Si hubieron maldades en los tiempos de Noé, más maldades estamos viendo al tiempo de hoy. Y podemos leer lo que está escrito en segunda de Timoteo, Nuevo Testamento, donde la Biblia nos habla de cómo la maldad en el ser humano para nuestros tiempos, para nuestras generaciones, se incrementaría. Y vamos a ver lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento y tiene que ver con todo lo que las noticias hablan día con día. Vamos a leer en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Cuántas personas usan el nombre de Dios, usan el nombre de Jesucristo, mencionan la Biblia misma, pero no dan testimonio de un cambio en sus corazones? Están llenos de amargura, de odio, de ira reprimida, de venganza. Todo esto lo estamos viendo al tiempo de hoy. Por eso necesitamos predicar a Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 17, allí habla el mandato de Dios. Estamos hablando del Nuevo Testamento para las naciones del planeta Tierra. Y Dios manda, dice la Biblia, a todos los hombres que se arrepientan. Vamos a leer Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Sigue leyendo. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí habla de Jesucristo, el varón que fue levantado de los muertos, va a regresar para hacer juicio, viene como juez. Jesucristo en su segunda venida viene como juez. La primera venida vino como un siervo a sufrir. Él era el cordero que tenía que ir a la cruz a morir por nosotros. Pero en la segunda venida viene como juez para estar analizando o viendo quiénes creyeron y quiénes no creyeron. Así que va a juzgar el mundo con justicia, dice la palabra de Dios. Y Pedro, el apóstol, dijo acerca de el arrepentimiento para toda persona en la tierra, porque Jesucristo prometió regresar. Algunos se burlan del regreso de Cristo, se burlan del rapto o arrebatamiento de la iglesia, se burlan de la palabra de Dios. Pero lo que está escrito en la palabra tiene cumplimiento. Se ha cumplido en el ayer, se cumplirá al tiempo profetizado en las Escrituras. Y aquí está Pedro hablando de profecía. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos, vamos a leer el 8 y el 9. El 8 habla de los tiempos. Un día es como 1000 años. Estamos en el año 2025. Han pasado 2 días del Señor. Al tercer día, Cristo dijo, habrá resurrección, habrá un cambio, viene el milenio. Así que todo esto es profecía,
segunda de Pedro 3, del 8 al 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ningún ser humano perezca en muerte eterna. Cristo es vida eterna. Cristo vino a darnos un cambio, pasar de la muerte eterna a la vida eterna. Si Cristo no ha regresado es porque Dios está esperando. Él es paciente para que la predicación del Evangelio que hace la iglesia sea efectiva en personas que están apartadas de Dios y se arrepientan de sus pecados y acepten la vida eterna en Cristo Jesús. Es la salvación. Dios es Dios de salvación, no de condenación. Toda persona que está en su pecado es mala y cada día se corrompe más en su maldad. Así que no tomamos a Dios por sorpresa en el pecado. Dios sabe quién está en pecado, qué es lo que hace en su pecado. Conoce al fornicario, conoce al adúltero, conoce al ladrón, conoce al asesino, conoce a todos. Dios no viene a juzgar. Estamos en el tiempo de la salvación en Cristo. Cristo vino a salvar, no a condenar, y la iglesia está aquí para salvar, no a condenar. Por eso estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Pero ese tiempo se acaba. Por eso dice la profecía, Dios no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto muestra la misericordia y el amor de Dios. Por eso estamos en el mejor tiempo para la salvación. Y tenemos el modelo de una nación que se arrepintió, la ciudad de Nínive. Es correcto, sí. La Biblia habla del profeta Jonás. Jesucristo habló de la señal de Jonás de los 3 días. Y Jonás fue un profeta enviado a predicar arrepentimiento a una ciudad malvada, a una nación perversa, corrompida, una ciudad donde había mucho derramamiento de sangre. Era una ciudad sanguinaria, ciudad gentil. Pero Dios tiene misericordia de todas las ciudades y manda a su profeta, un profeta judío, lo manda a predicar a una nación gentil. Y el profeta fue a predicar. Vamos a leer Jonás capítulo 1, versículo 1, cuando Dios manda a Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La maldad subió delante de Dios. Dios se duele de la maldad del hombre en una ciudad, en una nación. Así que Dios manda al profeta. Dice la Biblia, Jonás 3, del 1 al 4, que Jonás estuvo predicando. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el evangelio, el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora este fue el mensaje del profeta y que hizo la ciudad. La ciudad oyó al profeta y se arrepintió de estar en pecado y ayunaron a Dios, pidiéndole a Dios perdón por sus pecados. Es lo que dice el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza
e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahí está la palabra arrepentimiento, en Dios. En Dios, sí. Pero no es un arrepentimiento de hombre. Es correcto. Es un cambio de decisión. Dios cambia la decisión en cuanto al juicio de destrucción y muerte a una ciudad si hay arrepentimiento. Toda la ciudad de Nínive se arrepintió. Y aquí está algo importante, el rey. El rey es la máxima autoridad de un territorio. Dios es Dios de autoridades. La Biblia dice que Dios unge a las autoridades y las autoridades son siervas de Dios, le sirven a Dios. Por eso aquí tenemos la declaración de una autoridad cuando oyó de la profecía establecida por Jonás que había que arrepentirse y ayunar en arrepentimiento a Dios. ¿Qué fue lo que dijo el rey? El rey dijo, dice, no coman ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Esto lo dijo el rey, un rey pagano, un rey idólatra, un rey asesino. Pero el Espíritu Santo estaba tomando a ese rey y ahora él está diciendo, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Dios escuchó el clamor del rey y de todo el pueblo y Dios cambió su decisión y perdonó a la ciudad de Nínive. Una ciudad de ¿cuántos habitantes? 120,000 habitantes. De 120,000 habitantes. Por eso, amigo, amiga, Dios es Dios de ciudades y naciones. Dios está esperando el arrepentimiento. Si tú, amigo, amiga, estás apartado de Dios, solamente tienes que arrepentirte de estar apartado de Dios. Pídele perdón a Dios por todos tus pecados y acepta a Jesucristo. Recibe a Jesucristo en tu corazón. Es el único que te llevará de la muerte eterna a la vida eterna. Declara a Jesucristo Señor y Salvador y comienza una nueva vida, la vida eterna en Dios. De esta manera entramos al reino de Dios. En Marcos 16, versículos del 15 al 18 nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Número 1, en mi nombre echarán fuera demonios. Número 2, hablarán nuevas lenguas. Número 3, tomarán en las manos serpientes. Número 4, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y número 5, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El poder del Espíritu Santo nos capacita para hacer todo ello y mucho más en Cristo Jesús. Y gracias a todos por haber estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.